Buenos días. Sí, ¿Cuál es el motivo por el que están aquí, señor? Señor, no. Oficial. Primero, la autoridad migratoria puede citar a los cubanos residentes en el exterior, ¿no? Por supuesto. ¿Pero el motivo cuál es por el que están aquí? ¿Usted cuál es su profesión? Fotógrafo. Fotógrafo. ¿Con quién usted está aquí? ¿Cómo? ¿Qué relaciones tiene usted aquí en Cuba fuera de su familia? Con motivo de su trabajo. Ninguno. Yo no estoy trabajando aquí. ¿Está trabajando? ¿Y no se reúne con amigos ni otra persona? Por supuesto. ¿Con quién? Con mis amigos. ¿Qué amigos tiene aquí? Pero usted quiere que le diga los nombres de todos mis amigos. Bueno, algunos amigos, los más frecuentes, ¿verdad? Yo creo que usted me tiene que decir a mí qué es lo que usted quiere saber directamente. Yo soy el que estoy preguntando y yo soy el de la autoridad. ¿Entiendes? No nada difícil la entrevista. Y aparte de eso, lo estoy llamando de buena fe, no estoy. Sí, sí. Es más rápido porque es amigo que. No, lo que pasa es que las preguntas son muy ambiguas, no son específicas. Usted quiere saber acerca de quién, de No. Miguel y Maylin, por ejemplo. Exactamente. Exacto, entonces ¿por qué no me pregunta directamente? Bueno, ya, es lo que Es quería más, saber. es más fácil, ¿no? Dígame. Ya, Miguel y Maylin. ¿En club? Sí, ¿Cuántas veces has visto a María Cruz esta semana? unas cuantas. ¿Y qué relación de trabajo tiene con María? Ninguna. Somos amigos. Somos amigos. ¿Lleva mucho tiempo de amistad? Muchísimo. Sí. ¿Y Miguel? También. También. Ujú. ¿Qué tipo de fotografía hace usted? Yo hago fotografía artística. Artística. Ujú. ¿Usted tiene licencia de fotógrafo? ¿Dónde? ¿Aquí? No. No. Yo no trabajo aquí. O sea, no eres fotógrafo. No me importa. No, yo sí soy fotógrafo, pero yo no vivo en Cuba. ¿Cómo voy a tener una licencia de fotógrafo si yo no vivo en de Cuba? Facebook Ajá. tienes publicada, compartida, varias cosas que ha hecho LinkedIn. No sabe que eso es público. Las redes son públicas, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el problema? No entiendo. No, el problema es que Link es una persona controlada por nosotros, ¿Quiénes son ustedes? la policía. La policía. Yo lo estoy citando a usted. Ujú. Entonces, no habla mejor actitud de usted. Ustedes no son directos tampoco. Es mejor que ustedes hagan más fácil la cuestión. Bueno, le voy a hacer la ¿Qué es lo que pregunta quiere directa. saber? Y ya está. Esas personas Es con más las que usted fácil. se relaciona no son personas con que tienen una actitud directa o tienen una actitud de cara a la revolución. ¿Qué es lo que quiere decir? Ajá. Y usted se está relacionando con esas personas y puede caer en un delito con esas personas. Yo no sé Ah, cuál es claro. el delito, pero Bueno, ¿cuál es el delito? ¿Usted me puede decir? Difundir alguna obra de ellos. Ellos reciben financiamiento, eso quizás tú debes saber. Y no queremos, o sea, el objetivo de nosotros era, o sea, alertarte quizás a una No machucarte ni nada, como nos ha pasado varias veces que quizás las personas tienen un vínculo de amistad y necesariamente no saben lo que hacen sus amigos. Y entonces, si tú viajas constantemente y tú visitas a Link, tú puedes ser una persona que le traiga ese financiamiento y eso a nosotros nos preocupa. Pues no, te estás Bueno. equivocando, hermano. Bueno, hermano no, oficial. Oficial. No, hermano no. De hecho. Entonces, el objetivo de nosotros era eso, ¿no? Pues no. Si eso es lo que quieres saber, no. Y yo sí sé lo que hacen ellos, pues por supuesto que sé lo que hacen ellos, si son mis amigos. Eso no es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Ya le explico. Mi objetivo es alertarte. ¿Alertarme de qué? Tienes un post no al 349. Por supuesto, porque no estoy de acuerdo con el Claro, 349. y ese es tu criterio y nosotros lo respetamos. Ok. ¿Cuál es el problema entonces? No hay ningún problema que para que sepas, si incides con Link Cruz, si te reúnes con Link Cruz, si vas a las actividades de Link Cruz, vas a ser entonces sujeto de control de nosotros. No sé si sabes que la policía cubana está entre las 5 mejores del mundo. Ah, sí. Sí. Bueno, entonces deberías buscar un poco más. Entonces, ¿Dicho por quién? Bueno, no sé. Está bien. Entonces, no sé. Pero ¿cuál es la cuestión? Me están... La cuestión era alertarte. Alertarme. Porque tú te reuniste el día 5 con Link Cruz. Y con Sí, claro, me he reunido como 5 veces con ellos. 5 veces. Por supuesto. Nada para tema trabajo, por supuesto. Por supuesto que no. O sea, no tenemos que en el aeropuerto hacer ningún tipo de diligencia contra usted. Ah, bueno, lo que ustedes quieran. Yo no tengo nada que ocultar, así que me pueden revisar el bolso, a mí no me interesa. No, eso es. Aquí o en el aeropuerto, a mí no me interesa. Ahora sí no es el objetivo. Parece que tú sabías de antemano, pues bueno, mencionaste el Cruz y. Bueno, es que a ellos les ha pasado lo mismo que me está pasando a mí ahora, así que por supuesto que sé. Por algo será. Por algo Tú será. sabes que tienen un documental que habla muy mal de fiesta. Sí. Aquí no se permite eso. Eso es un mensaje para usted, eso es un mensaje para ella, para su esposa. Aquí no se va a permitir eso. Usted sabe que ese documental lo ha visto en medio mundo ya, ¿no? No importa que lo haya visto medio mundo. Pero no ocurre. Eso no. Pero no es oficial. ¿Y qué han logrado con eso? Nada. ¿Qué han logrado ustedes con prohibirlo? Nada. Nosotros no lo hemos prohibido. No. Ah, ¿no? No, lo que pasa es que no pertenecen a ninguna institución. Por supuesto, si es que aquí, ¿a qué institución van a pertenecer? A la que haya.
A la única que hay. A la única. Y no va a haber dos. Créeme que no va a haber dos. Ok. Eso se considera falta de respeto a la autoridad. Yo no le estoy faltando el respeto. ¿Cómo que no? Yo creo que no, pero bueno. No, tú puedes creer que no. Tú me dices que tú sabes de Lin y ya sabes de Miguel Coyula aquí. Compadre, son mis amigos desde hace una bola de años. Eso ¿Qué tú no, crees? Eso no lo sé. Son mis amigos, Eso por no supuesto lo que sé de ellos. Compartes muchas cosas en Facebook. Tú puedes ser amigos de ellos y estar de acuerdo con su posición, con su pensamiento. Pero es que compartes muchas cosas de ellos, muchos documentales, muchas publicaciones, muchas actividades ilícitas que hacen. La constitución que hay aquí, estés tú de acuerdo o no, te haya gustado a ti o a los demás o a la gran minoría no les haya gustado el procedimiento, fue la que se aprobó. Quiere decir que las leyes que están hoy vigentes, la mayoría las aprobó. Si tú crees en las leyes de otros países, estás en otros países. Aquí hay una sola institución. Si usted no está afiliado, no es fotógrafo aquí. Pero ven acá, ustedes me están tratando como un emigrante, ¿no? No, Como estamos un tratando emigrado. Te estamos tratando como un cubano. Sí, ustedes me tratan como un cubano. Por eso que estás aquí. Sí, pero ustedes me tratan como un cubano para lo que quieren y para lo que no, no. Yo vivo en Estados Unidos, yo no tengo por qué tener una licencia de fotógrafo aquí para hacer fotografía. No, pues, Y además, no, espérate. yo llevo Sí. una bola de años viniendo a Cuba, que ustedes lo deben saber, y siempre he venido con mis cámaras y así y siempre he hecho fotos y nunca ha pasado nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, escucha, el problema es sencillo, estás confundiendo las cosas. Tú puedes tirar fotos, como hay miles de cubanos que van y tiran fotos con el celular. Pero lo que no puedes es tirarle fotos a ninguna actividad en casa de Miguel Coyula aquí. No puedes vincularte porque ellos no son ni artistas, ni son fotógrafos, no son nada. Yo creo que sí son artistas, pero bueno. Bueno, se hacen llamar, se autotitulan artistas independientes. Eso aquí no... Sí, claro. Eso es ilícito aquí. Ah, artista independiente es ilícito. Claro. Bueno, está bien. Yo no voy a discutir eso ahora. No es pero- que, si tú quieres, si tú quieres discutirlo, lo discutimos. La ley está bien clara. Sí, pero... No están afiliados a ninguna institución de... Compadre, para ser artista no hay que estar afiliado a nada. Eso tú lo sabes. dices tú. Por supuesto que lo digo yo. Eso lo dices tú también, No, que hay que eso estar lo dice- afiliado. Eso lo dice la ley. Eso Ok. lo dice la ley. Está bien. Imagínese. No, imagínese usted, cambia la ley, ve, entonces sube a la sierra, entonces con un fusil. Eso es sarcasmo también. Claro, ¿no? sí, pero si tú ves que ya te estás haciendo sarcástico. Compadre, porque ustedes desde que Y llegaron yo me te están estoy- diciendo yo te lo cosas estoy- indirectas. yo te lo estoy tolerando para no ponerte una multa, para no retrasar tu viaje, para no quitar tu vuelo, no quitar tu dinero. Pues estoy en todo mi derecho, porque bien, ¿no? represento la ley. ¿Entiendes? Ustedes pueden hacer lo que quieran. No. Compadre, yo estoy Pero no tranquilo, me digas, tú pero, sabes. escucha, pero no me digas más lo que haga lo que yo quiera. Porque entonces hago cumplir la ley y el obligado es hacer tú. Ok. Yo no sé, teniente coronel, pero yo considero eso una falta de respeto. Vale, incluyendo doble. Como autoridad y como hombre. Pues me estás hablando y te me estás riendo en la cara. Ese es el problema, que yo te perfectamente podía haberme quedado en mi casa hoy y ya. y Bueno, bueno. usted se quedaba en su casa y lo íbamos a buscar con un patrullero. Ah, bueno, está bien, pero lo que pasa es que es más fácil. Está bien, Es más fácil. tú has estado detenido, tú has estado preso. No, yo no. Entonces no hables de lo que no conoces. Está bien, ¿no? Yo no conozco No digas, realmente. no digas que está bien entonces. Si incurres en un delito, puedes ir detenido. Y a mí, yo soy Nija. A mí me hubiese ido, para mí hubiese sido más fácil irte a buscar con un patrullero. A mí me gusta todo ese show, todo ese espectáculo, a mí me gusta. Entonces te vas a ver tu imagen, si vas a ver más la de tus padres. No, a mí no me preocupa eso. ¿No te preocupa eso? Ah, bueno, entonces para la próxima lo vamos a tener en cuenta entonces. Ojito con traerle algún dinerito a Lin. No, yo no. Ojito con traerle algún paquetico a Lin. Yo soy Ok, directo. está bien. No me dijiste que fuimos indirectos. No Sí, estoy sí. siendo directo. Bueno, ya, dime directo. Esa es la alerta. Ok. Estás en Cuba, hermano. Sí. No, pero parece que estás en el avión todavía. Tu hermana es famosa, por si acaso, ¿no? Ustedes saben bien quién es mi hermana, así que Ah. no me hagas preguntas de ella. Yo no quiero hablar de ella. Por eso es que... Yo estoy aquí por mí, no por ella. Ah, ya, no, claro, por supuesto. Entonces, no me hagas Nosotros preguntas de estamos él. Nosotros estamos No me hagas preguntas muy de él. agradecidos con sus papeles. Además, buena actriz. Pero eso no te exime de que si incurres en un delito y trabajar con licro, promocionar obras de licro, no está permitido. A lo mejor, fíjate, nosotros no estamos abriendo. Si se da cuenta que la Cuba no es la misma que ahora, no estamos abriendo nunca. A lo mejor el día de mañana se aprueba la institución Artistas Independientes. Ahí. Ahora no está aprobado. Entonces no nos permitimos ningún dinero, ni un centavo que venga de la CIA. Eso es una alerta también. Nosotros categorizamos eso como si fuera droga. ¿Qué significa? Yo no me puedo reunir con Lincoln. Sí, como que no. Ah. Pero te voy a decir algo. Tú posteas, promocionas la obra de una persona que aquí no es artista. Y eso en Estados Unidos, en el otro país que tú estés, eso es like. Pero cuando entras aquí en Cuba, eso es un delito. No sé, yo supongo, a ver, yo te digo. Es un delito lo que hago fuera de Cuba. Bueno. Increíble. Ya. Bueno, ¿tú eres cubano?
Yo soy cubano, sí, Claro. pero yo vivo en Estados Unidos y cuando yo posteo algo, lo estoy haciendo desde Estados Unidos. Es una alerta. Usted tiene 34 años, usted hace lo que usted entiende. Yo trato de darle un consejo desde un hermano menor hacia un hermano mayor. Que es válido, pienso que sea válido. No, tú me dijiste que no éramos hermanos, es oficial. No, estoy diciendo, es un consejo. Está bien. Entonces, Puede retirarse. sí. ¿Me pudiera decir tu nombre para saber con quién hablé? Alberto Fonseca. ¿Y usted quién es, señor? Ángel. Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez. Sí. Porque lo vas a subir la fe. No, es para saber con quién coño hablé, porque la verdad es que ustedes no se identifican, ustedes saben todo de mí y ustedes no se identifican. Entonces, a mí eso me parece una falta de respeto también. No. Pásame el padre con silencio. La ley no permite eso. Sí, claro. Entonces, Sí, ya bueno. acabamos. No, si queremos podemos seguir conversando, No, puedo ya. invitarlo a un café, o puedo invitar a un refresco. No, no. Vaya. Gracias.